Hola, espero que se encuentren muy bien. A través de este video vamos a adentrarnos a algunas particularidades teóricas que necesitamos conocer para poder comprender mejor el periodo que estamos abordando en esta unidad 2, que está enfocada en el cine de la modernidad en Argentina y que podríamos subdividir en tres vertientes principales. La primera de esas vertientes es lo que hemos dado a llamar la generación del 60, que también se lo conoce bajo otra denominación que es nuevo cine argentino, pero cuidado, no hay que confundirla con el nuevo cine argentino que va a surgir en la década del 90-2000. Digamos que esta denominación de nuevo cine argentino es una de las primeras dentro de las diferentes renovaciones que se fueron dando en la cinematografía nacional. Pero para no confundirla, vamos a referirnos a la generación del 60. La segunda vertiente está incluida dentro de este gran movimiento continental que ha sido el nuevo cine latinoamericano y que nosotros, en el caso de Argentina, lo vamos a denominar cine de intervención política. Dentro de poco vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de cine de intervención política, pero por ahora vamos a decir que tiene una subvariante que es la del cine militante. Y finalmente, el cine de la modernidad en Argentina tiene otra vertiente asociada, en este caso, a la experimentación de tipo underground, que tuvo como principales representantes a el grupo de los cinco. Pero antes de seguir desarrollando estos diferentes modelos de cine que se empezaron a dar en este periodo de los años 60, de los años 70, quiero que nos enfoquemos en una serie de pensamientos que se estaban divulgando en este tiempo, en especial los años 60, pero también sus alrededores, en la intelectualidad en Argentina. Pensamientos que están asociados a los intereses también de pensadores e intelectuales de otros países, de Europa, por ejemplo, y lo podríamos sintetizar de esta manera. Son ideas que están propensas a la politización de la vida cotidiana, que pretendían involucrar al arte, en nuestro caso al cine, en una filosofía de la praxis y del compromiso. Y esto se produjo de manera muy especial a través de la divulgación del ideario de filósofos como Jean-Paul Sartre y Antonio Gramsci. En primer lugar, nos vamos a enfocar en una concepción planteada por Sartre, que fue abrazada por muchos realizadores del cine argentino y del latinoamericano en general, que tiene que ver con la existencia de un tipo de intelectual comprometido, que se caracterizaría por sus preocupaciones frente a los acontecimientos que le rodean. Este autor adjudicó al intelectual una responsabilidad diferencial que expresa de la siguiente manera: la función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente. Esto implica que el escritor y el cineasta sea un individuo que comprende al mundo y que utiliza al arte como una herramienta para la transformación social. Por otro lado, tenemos la categoría elaborada por Gramsci respecto al intelectual orgánico. Este tipo de intelectual vendría a ser alguien que está volcado hacia el pueblo o la clase obrera, que se vincula con ella en un proceso de concientización política, como alguien que forma parte del conjunto de relaciones sociales. Este intelectual orgánico se contrapone a la figura del intelectual tradicional, que, según Gramsci, estaría legitimando la hegemonía vigente y también estaría apartado de las funciones sociales, como recién mencionábamos, para diferenciar respecto al intelectual orgánico. Esta idea nace de la convicción de Gramsci de que todo ser es un intelectual, pero no por su formación académica, sino más bien por su inclusión en el proceso sociohistórico. Y por lo tanto,
siempre va a estar despojado de autonomía y va a ser susceptible a ser manipulado por las clases dominantes para su ejercicio de la hegemonía política. Entonces Gramsci considera que el consenso sobre las masas se va a consolidar a partir de las influencias culturales y va a tomar a los medios de comunicación como parte fundamental de ese movimiento. Y esta instancia de la comunicación va a tener como fin la socialización. Por eso Gramsci dice que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y en forma unitaria la realidad presente es un hecho filosófico mucho más importante y original que el hallazgo, por parte de un genio filosófico, de una nueva verdad que sea patrimonio de pequeños grupos de intelectuales. En este intercambio entre la intelectualidad y la masa se va a producir un movimiento de retroalimentación. Y esto va a ser precisamente la postura general que va a presentar el nuevo cine latinoamericano y toda la masa de realizadores de esta raigambre del cine de intervención política en Argentina, que van a considerar a las películas como vehículos para la concientización política del espectador, no van a querer entretener al espectador, sino generar conciencia y para transformarlos a los espectadores, pero también a estas películas como motores para una acción futura en pos de la transformación social. Y esto va a suceder con realizadores que provienen de diferentes raigambres ideológicas, ¿sí? No va a ser algo vinculado al partidismo en particular, sino que va a haber realizadores que tienen una simpatía o una militancia desde el peronismo u otros desde partidos de izquierda, ¿no? Todos van a tener en común, más allá de las distinciones entre las diferentes organizaciones, esta idea de hacer la revolución, que va a ser muy propia de los años 60 y que no va a estar ausente en el cine argentino. Bueno, a través de estas ideas podemos advertir cómo los realizadores dejan de ser simplemente actores movilizados dentro del mundo del entretenimiento, del espectáculo, y se empiezan a entrelazar de manera compleja con el Estado, con el pueblo o con la cultura en general. Entonces no estaríamos hablando simplemente de individuos que tienen determinadas convicciones ideológicas, sino que se empieza a concebir una unión indisoluble entre política y actividad artística o actividad cinematográfica. Por lo tanto, en estas décadas del 60 y 70, vamos a notar la emergencia de una concepción del cine como hecho social, que está disociada de la idea del arte por el arte. Los realizadores no se van a conformar con describir el mundo, con reproducir el mundo, representarlo a través de sus películas, sino que más bien van a estar abocados a la intervención sobre el mundo. De ahí viene entonces la idea de cine de intervención política que vamos a pasar a explicar en el siguiente video.